Bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio de estado de resultados de una empresa comercial que se llama el despiporre. Entonces, lo primero que vamos a hacer del ejercicio es armar el estado de resultados de una empresa comercial. El estado de resultados de una empresa comercial arranca por las ventas brutas. A las ventas brutas se le restan las devoluciones, rebajas y descuentos en ventas, y eso nos dan las ventas netas, que es el 100% de las ventas de una organización. Cuando a las ventas netas se le quita el costo de ventas, o sea, el costo de la mercancía, se llama la utilidad bruta. He abierto el costo de ventas de una empresa comercial porque vamos a sacar el costo de ventas. Yo ya no se los doy, sino simplemente lo vamos a sacar a través del anexo que arranca por compras y ahorita lo desglosaremos. Cuando a la utilidad bruta se le restan los gastos operacionales, nos dan la utilidad operacional, utilidad operativa. ¿Cuánto se ganó la empresa por vender un producto que tuvo un costo y adicional a eso que tuvo que tener ciertos gastos? Recordemos que en una empresa comercial, los gastos operacionales o de operación se dividen en dos: los gastos de administración y los gastos de venta. Todo lo referido a cómo se administra el negocio hacen parte de los gastos de operación de administración. Por ejemplo, el gasto de sueldo del administrador, el gasto del arriendo de una oficina, el gasto del sueldo del contador, el gasto de depreciación de unos equipos de oficina que están precisamente en la oficina. Esos serían los gastos de operación, de administración. El gasto de deterioro de las cuentas por cobrar, ese sería un gasto de administración. La sumatoria del gasto de operación está dada por los gastos de administración y los gastos de ventas. ¿Cuáles serían los gastos de ventas dentro de los gastos de operación? Todos los enfocados a ayudar al proceso de la venta. Por ejemplo, el gasto del sueldo de los vendedores, el gasto de la publicidad, el gasto del arriendo de una oficina. Si yo consumí los seguros de un local, en el anterior, el gasto de arriendo del local. Por ejemplo, si yo consumí el seguro del local, ese sería un gasto de seguro en ventas. Como les decía, la sumatoria de los gastos de administración más los gastos de ventas nos dan los gastos de operación. Si a la utilidad bruta le restamos los gastos de operación, nos da la utilidad operacional. Y a esa utilidad operacional, la empresa tiene ciertas actividades no necesarias de la operación. Y eso se llamarán los otros ingresos. ¿Qué tenemos generalmente en otros ingresos? Ingresos de intereses o ingresos financieros, ingresos de dividendos, una utilidad en venta de un activo distinta a la mercancía. ¿Sí? Son temas distintos a la operación que generan ingresos o utilidades positivas, como lo veíamos en la ecuación fundamental. Asimismo, restamos otros gastos. ¿Qué tendríamos en otros gastos? Gastos de intereses o los gastos financieros producto de una obligación bancaria. Tendríamos también la pérdida en venta de un activo, un carro, vehículo que, por ejemplo, la empresa tenía registrado en 100 y lo vende en 50, pues le perdió 50. También tendríamos, por ejemplo, unos dólares que la empresa compró en 3.000 y los vende en 2.000, le habría perdido. Generalmente, en los otros ingresos y en los otros gastos hay intereses y ventas de activos
o a favor o en contra. Cuando a la utilidad operacional le sumamos otros ingresos y le restamos los otros gastos, eso nos da la utilidad antes de impuestos, que es la base gravable para la declaración de renta. Y ahí le quitaríamos la provisión de los impuestos o el impuesto de renta, que es un porcentaje, ¿sí? Y esto nos daría la utilidad del ejercicio o utilidad neta. Ese estado de resultados de una empresa comercial tiene su anexo, que es el costo de ventas. Recordemos que el costo de ventas es el costo de la mercancía que vendimos. ¿Cuándo surge el costo de ventas? Cuando se vende. Y el costo de ventas arranca primero con las compras. También se conocen como las compras a precios de factura. ¿Qué son las compras? Es la adquisición de la mercancía que la empresa vende. A esas compras se le suman los gastos incidentales en compra. Todos los desembolsos de recurso que tiene que hacer la compañía para tener esa mercancía disponible en su oficina. Generalmente se les conocen como gastos de transporte en compras, gastos de fletes en compras, gastos de aranceles y aduanas en compras, gastos de seguros en compras. Todos esos desembolsos para tener lista mi mercancía en la oficina. Un proceso de importación se puede dar como muchas veces. Cuando a las compras le sumamos los gastos incidentales en compras, eso nos da las compras brutas. Y a las compras le restamos las devoluciones, rebajas y descuentos en compras. Muy similar a las devoluciones, rebajas y descuentos en ventas, pero por el contrario, esta es la que el proveedor nos hace a nosotros como empresa. Devolución en compras, adquirí un producto que está dañado y lo devuelve. La rebaja que se otorga porque me hacen una rebaja en mi compra, porque el producto puede estar imperfecto o hay un error en la factura. Y el descuento en compras, porque cuando yo compro la mercancía, generalmente en una cantidad importante, y el proveedor puede decir que si pago esa mercancía de contado en efectivo, me otorga un descuento. Entonces, si yo utilizo y pago con el efectivo, pues sería un menor valor de la compra. Si a las compras brutas le restamos las devoluciones, rebajas y descuentos en compras, eso nos dan las compras netas. Pero a esas compras netas tenemos que tener en cuenta lo que nos sobró de inventario o de mercancías del periodo anterior. O sea, le sumamos el inventario inicial de mercancías. Y eso nos da las mercancías que la empresa tiene disponibles para vender. Disponibles para la venta. Miremos, lo habíamos visto con unidades. Esto es en dinero, pero si compro 3 bananos, tenía 2 bananos de ayer, o sea, tengo 5 bananos para vender el día de hoy. Y si al final le resto el inventario final de mercancías, supongamos que me quedó un solo banano, significa que el costo de las ventas, o sea, se vendieron 4 bananos a su costo. Ese es el costo de las ventas. Yo ya lo determino por el juego de inventarios, se llama, por la diferencia. Perdón, que aquí me salté esto. Quedó inventario final.
mercancías disponibles para la venta, que se saltó, mercancías disponibles para la venta, menos el inventario final, costo de ventas. Entonces decía que esto se llama el juego de inventarios. Esto es inventarios periódicos. Es determinar el costo de ventas teniendo en cuenta el inventario inicial y el inventario final. Vamos también a abrir el anexo 2 de gastos operacionales, que como mencioné anteriormente está desglosado en gastos de administración y los gastos de ventas. La sumatoria de estos dos, pues nos da los gastos operacionales. Podría abrir también el anexo otros ingresos y otros gastos, dependiendo de lo que haya, y vamos a mirar qué nos va diciendo el ejercicio. Entonces, el ejercicio nos decía lo siguiente. El almacén, el despiporre, así se va a llamar, entonces el ejercicio es el despiporre. Este es el estado de resultados de una empresa comercial. Recordemos que los estados de resultados registran los ingresos y los gastos de un periodo de tiempo. Entonces, no sé qué fecha, pero pongámosle para el año 2002, por ejemplo. Ya miraremos qué nos dio el ejercicio. Pero nos decía que tiene el almacén El Despiporre un contador muy juguetón, pero con mucho interés porque la gente de la empresa se involucra en el conocimiento de los resultados contables y en la comprensión de la estructura de los estados financieros. Un buen día se inventó un concurso para el comité de gerentes y les dijo: les voy a dar una información muy fragmentada sobre las cifras del estado de resultados que acaba de terminar. Ustedes deben trabajar esta información y contestar las preguntas que les formulo. Todos trabajaron con mucho entusiasmo, pero, oh sorpresa, pues el gerente de mercadeo, quien resultó con todas, fue el gerente de mercadeo quien resultó con todas las respuestas correctas. ¿Cómo le quedó el ojo? Ensaya tú y verás que también puedes. Entonces, el ejercicio nos empieza a dar ciertas cifras. Y lo que yo les planteo es que vayamos registrando esas cifras y después si armamos todo el ejercicio. Entonces dice que el imporrenta, que se calculó en un 35% de la utilidad antes de impuestos, entonces aquí me está diciendo, mire, la provisión de impuestos o el impuesto de renta fue el 35%, que se calculó sobre la utilidad antes de impuestos. Y nos dice que esa utilidad, ese impuesto fue 5.197.500. O sea, voy a poner aquí 5.197.500. Igualmente, nos dice que los otros gastos duplican el valor de los otros ingresos. Entonces yo voy a poner aquí y voy a decir que los otros gastos, esto duplica a los otros ingresos. Nos dice también que los gastos de administración son 18.200.000. Entonces voy a poner aquí en gastos operacionales 18.200.000, que equivale a los gastos de administración. Igualmente, el ejercicio plantea que la utilidad operacional es 18.950.000. Entonces pongo aquí utilidad operacional
18.950.000. Dice que los gastos de ventas son el 20% de las ventas netas. Luego voy a poner gastos de ventas, 20% de las ventas netas. El costo de ventas, el 60% de las ventas brutas. Entonces voy a poner aquí en el costo de ventas, 60% de las ventas brutas. Además, nos dice que la utilidad bruta es de 75.350.000. Voy a poner 75.350.000. Que las devoluciones y rebajas en ventas, eso es muy importante aclarar si las devoluciones y las rebajas son en ventas o en compras. Entonces nos dice que las devoluciones y rebajas en ventas son de 1.750.000. Entonces voy a poner aquí devoluciones y rebajas y descuentos en ventas, 1.750.000. Que los gastos incidentales en compras son 4.200.000. Entonces pongo aquí 4.200. Que las devoluciones, rebajas y descuentos en compra son 2.300.000. Entonces, devoluciones, rebajas y descuentos en compras, 2.300. Que las compras brutas, 101.700.000. Y que el inventario final de mercancías es 16.750.000. Nos dice el ejercicio que se pregunta cuánto valen las ventas netas, las ventas brutas, el inventario inicial, las compras netas, el costo de ventas, los gastos de venta, los otros gastos, los otros ingresos, la utilidad antes de impuestos. Entonces, si nosotros vemos, tenemos ciertas cifras. Lo primero que yo debo hacer para no equivocarme es trazar siempre las rayitas donde van los iguales. Voy a entonces a trazarlas. Igual que aquí. Esto aquí. Esto aquí. Aquí. Y listo. ¿Cuál es otra recomendación que yo hago? Siempre vayan por los anexos y empiecen a resolver las operaciones más sencillas. Entonces, digamos que en este caso la operación más sencilla es pues restar las compras brutas menos las devoluciones, rebajas y descuentos. Entonces yo diría, pues las compras netas son esto menos esto. Y ahí tendría las compras netas. ¿Qué otra cosa podría hacer? Como tengo las compras brutas y tengo los gastos incidentales, podría hallar las compras. ¿Cómo? Generalmente cuando uno va de abajo hacia arriba, lo que hace es cambiar el signo. Si esto es un más, lo cambiaría a menos. Pero ¿cómo lo haría si fuera de manera sencilla? Digamos que esta es la transacción, voy a hallar las compras. Entonces yo diría
que en la 1 serán las compras más los gastos incidentales en compras, y eso me dan las compras brutas. Si yo despejo, diría, no tengo las compras, tengo los gastos, son 4.200.000, y tengo las compras brutas de 101.700.000. De esta manera, yo tengo que las compras son iguales. Dejo las compras de este lado, los 101 millones quedan en ese mismo lado, y resto los 4.200.000. ¿Sí ven? De arriba, de abajo hacia arriba, cambio el signo. Entonces, 101 millones menos 4.200. Podría hacerlo aquí. 101 millones menos 4.200.000. Y eso me da que las compras son de 97.500.000. Siempre es muy importante que ustedes verifiquen que si yo sumo 97.500 más 4.200 me da 101.700 menos resto, y ahí sería. ¿Qué más podría hacer de este lado? No tengo el inventario inicial, no tengo las mercancías, no tengo el inventario final. Por el momento no puedo hacer nada. Miremos de este lado. De este lado no tengo las ventas, no tengo las ventas netas, tengo la utilidad bruta, pero sí tengo la utilidad operacional. Entonces yo podría decir, podemos sacar los gastos de operación. Voy a poner aquí como un 2 y vamos a resolver. Miremos el 2. Diría que la utilidad bruta menos los gastos operacionales me debe dar la utilidad operacional. ¿Yo tengo la utilidad bruta? Sí. 75.350.000. No tengo los gastos operacionales. Pero también tengo la utilidad operacional, que es 18.950.000. O sea que puedo sacar los gastos de operación. Como están restando, voy a llevar los gastos para este lado y diría 75.350.000. Paso estos 18 para este lado, menos 18 millones. Perdón, sí, menos 18.950.000. Y como estos gastos pasan a este lado, cambia el signo, entonces es igual a los gastos de operación. Entonces, yo sé que los gastos de operación serían 75 millones menos 18.950.000. Y sé que los gastos de operación suman 56.400. Y entonces yo sé que estos son 56.400.000. Y miren lo siguiente, yo ya puedo resolver también esta incógnita. ¿Por qué? Porque, voy a poner aquí 3. Yo sé que los gastos operacionales o de operación son iguales a la suma de los gastos de administración más los gastos de ventas. ¿Tengo los gastos operacionales? Sí, 56.400.000. Que serán iguales a los gastos de administración, 18.200.000, más los gastos de venta, que no los tengo. Entonces,
pues dejo este más de este lado, entonces 56.400.000 menos, paso estos 18 para este lado, 18.200.000 pasa con el signo contrario y este sí se queda en su signo, es igual a los gastos de ventas. O sea que los gastos de ventas serán 56.400 menos 18.200. Y eso me da que los gastos de ventas son de 38.200.000. Y miren lo siguiente. Este ejercicio me está diciendo que los gastos de ventas son el 20% de las ventas netas. O sea que podríamos hallar las ventas netas. Y podríamos decir lo siguiente. 4. Voy a ponerlo aquí. Que si las ventas netas que no las tenemos son el 100%, ¿cierto? Pero sabemos que los gastos de ventas que valen 38.200.000 equivalen al 20% de esas ventas netas. O sea, no tenemos las ventas netas, pero sabemos que el 20%, que son 38.200.000, equivale al 20% de esas ventas netas. Entonces, pues, si yo lo que estoy hallando las ventas netas, pues, ¿yo qué diría? Que multiplico los 38.200.000, o lo puedo ver así. Multiplico los 38.200 por el 100 y divido por el 20%. Entonces, esto será lo siguiente. 38.200.000 por el por 100 dividido 20. Y eso me da que las ventas netas son 191 millones. Y pongo 191 millones. Y la hallaría. Porque me está diciendo, mire, 191 millones es el 100% y el 20%, que son 38.200, pues son los mismos gastos de ventas, o es el valor de los gastos de ventas. Y habría registrado las ventas netas. Y como tengo las ventas netas, pues yo me puedo ir hacia arriba y decir que las ventas brutas serán iguales a coger ventas brutas menos devoluciones, rebajas y descuentos en ventas, eso me dan las ventas netas. No tengo las ventas brutas. Tengo las devoluciones, que son 1.750.000. Y tengo las ventas netas, que son 191 millones. Entonces, si yo dejo las ventas brutas de este lado, porque está positivo, será igual a los 191 millones. Paso este para acá, que está restando, lo paso a sumar. 1.750.000. Que era lo que yo les decía. Si ustedes van de abajo hacia arriba, cambian el signo. Entonces, esto sería igual a 191 millones más 1.750.000. Y eso nos da 192.750.000. ¿Qué más podría hacer? Podría yo hallar ya el costo de ventas. Porque me dicen, mire, el costo de ventas es el 60% de las ventas brutas. Ah, pues entonces yo tendría lo siguiente.
yo podría decir que el costo de ventas es igual al 60% de las ventas brutas. Entonces digo, mi costo de ventas será igual a las ventas brutas, 192 millones 750 mil por el 60%. Esta es una opción, miren. 192 millones 750 por el 60%. Y ahí me da 115 millones 650. Pero podría haberlo también hecho restándolo. Miren, hubiera dicho, sexto, las ventas netas menos el costo de ventas es igual a la utilidad bruta. ¿Tengo las ventas netas? Sí, 191 millones. No tengo el costo de ventas, que ese es el que voy a hallar. Y eso me da la utilidad bruta, que la tengo, que es de 75 millones 350 mil. Como el costo de ventas se está restando, lo voy a poner de este lado y esto lo paso aquí. Entonces, 191 millones menos 75 millones 350 mil. Eso me da el costo de ventas. Entonces, miremoslo. El costo de ventas será las ventas netas menos los 75 millones. Ahí están los 115 millones 650 mil. Y lo habría podido armar. Ya tengo el costo de ventas. Lo llevo aquí. Y digo 115 millones 650 mil. Si tengo el costo de ventas, podría sacar las mercancías disponibles. Entonces, 7. Entonces, nuevamente, si estoy de abajo hacia arriba, pues cambiaría el signo. Pero si lo quiero ver de manera lenta, diría lo siguiente. Mercancías disponibles para la venta menos el inventario final de mercancías me da el costo de ventas. Entonces, las mercancías disponibles para la venta no las tengo. Tengo que el inventario final es 16 millones 750 mil. Lo reemplazo y eso me da 115 650. Mercancías disponibles para la venta será igual a los 115 millones 650 mil. Dejo esto de este lado, la incógnita, la X. Paso este para acá, paso este para acá, y como está restando, más 16 millones 750 mil. Entonces, miren, como voy de abajo hacia arriba, pues cambio el signo y digo que es esto más esto. Y me da 132 millones 400 las mercancías. Podría también sacar ya el inventario inicial. Y el inventario inicial volvería al mismo cuento. Octavo. Las compras netas más el inventario inicial de mercancías me dan las mercancías disponibles para la venta.
Tengo las compras netas que son 99.400.000. No tengo el inventario inicial. Pero también sé que las mercancías disponibles valen 132.400.000. Dejo el inventario inicial de este lado, la X, la incógnita, que será igual entonces a los 132 millones. Paso este para acá, menos 99.400.000. Y eso me debe dar esto menos esto, 33 millones. Y siempre me acostumbro a verificar que tengo las compras más el inventario me da 132, menos el inventario final, 115. Y aquí habría terminado el anexo del costo de las ventas. Quedaría ahora este siguiente cuento. Y es de aquí para abajo. ¿Cómo lo hallaría? Tengo la utilidad, no tengo los otros ingresos, no tengo los otros gastos, no tengo la utilidad antes de impuestos. Pero miren lo siguiente, si tengo la provisión de impuestos y nos dice que es el 35%, ¿sobre qué saco la provisión de impuestos? Sobre la utilidad antes de impuestos. Entonces, para mí la utilidad antes de impuestos siempre va a ser el 100%. ¿Por qué? Porque a este valor, que para mí es el 100%, yo le saco la provisión. Y si yo a la utilidad antes de impuestos le resto la provisión de impuestos, o sea que me da la utilidad neta, que yo podría decir que es 100 menos 35, o sea el 65%. Y ya teniendo eso, podría determinar o la utilidad antes de impuestos. Si determinara la utilidad, pongámosla aquí, 9, yo diría 9. La utilidad antes de impuestos es el 100%. Esa es mi X. Pero sé que mi provisión de impuestos, que es de 5.197.500, es el 35% de ese valor. 5.197.500 es el 35% de ese valor. Entonces, pues, ¿yo qué puedo hacer? Pues yo digo, 5.197.500 por 100% o por 100, todo esto dividido 35. Entonces, si yo hago ese cálculo, diría 5.197.500 por 100 dividido 35. Y eso me da 14.850.000. Y verifico. Si yo a 14.850.000 le saco el 35%, pues eso me debe dar los 5.197. Y tendría ya la utilidad neta. Y podría decir que la utilidad neta, pues es esto menos esto. Pero también habría podido decir lo siguiente, miren. Si fuera a sacar la utilidad neta, 10. Miren. Si 5.197.500 es el
35%, ¿cuánto será? Que es la utilidad neta, que es el 65%. Entonces, ¿qué diría? 5.197.500 por 65, todo esto dividido el 35%, por el 35. Miremoslo. 5.197.000 por 65, todo esto dividido 35. Y me debe dar lo mismo que decir esto menos esto. ¿Sí lo ven? Luego ahí estaría cuadrado. Entonces, para mí, siempre la utilidad antes de impuestos es el 100%. Y por último, tenemos la utilidad operacional y los otros ingresos y los otros gastos. Aquí es donde se complica un poquito, pero miren que se puede hacer porque está en función de los otros ingresos. Entonces, hallemos este último punto. Digamos lo siguiente. Vamos a decir que esto es 11. La utilidad operacional más los otros ingresos menos los otros gastos me da la utilidad antes de impuestos. Tengo la utilidad operacional, 18.950.000. No tengo otros ingresos. No tengo otros gastos. Y tengo la utilidad antes de impuestos, que es de 14.850.000. Tendría dos incógnitas. Pero miren lo siguiente, me está diciendo que los otros gastos duplican los otros ingresos. Entonces yo podría decir esto, 18.950.000 más otros ingresos menos los otros gastos son 2 veces. O sea, yo podría decir que otros gastos son 2 de los otros ingresos. 2 veces los otros ingresos. Y ya lo tengo en función de una variable que se llama otros ingresos. Y eso me da 14.850.000. Entonces, yo puedo decir 18.950.000 menos 14.850.000 me va a dar 2 otros ingresos menos otros ingresos. O sea que 18.950.000 menos 14.850.000 me da que esto, 4.100.000 son iguales. 2 otros ingresos menos otros ingresos, otros ingresos. Entonces yo ya sé que los otros ingresos son 4.100.000. Y si los otros gastos son 2 veces los otros ingresos, pues entonces yo digo 12. Los otros gastos son 2 veces los otros ingresos. Entonces puedo decir que los otros gastos serán los otros ingresos, 4.100.000
por 2. O sea, 8.200.000. Y si yo voy aquí a abrir una, verifico, diría 18.950 más 400 menos 8.200 me debe dar los 14.800.000 de aquí. Y estaría el ejercicio cuadrado. Miremos lo siguiente. Si yo dijera, mis ventas netas siempre en la organización van a ser el 100%. ¿Cierto? Entonces, si yo dijera lo siguiente, oiga, esto fue lo que yo me gané de utilidad bruta por vender mi producto, dividido mis ventas netas, me da, lo voy a poner en decimales, me da el 39%. Lo voy a poner en porcentaje. Esto fue lo que me costó la mercancía. Sobre lo que yo vendí, las ventas netas, que serán siempre el 100%, esto me da un 61%. Entonces, miremos lo siguiente. ¿Qué está diciendo? Que por cada 100 pesos que yo tengo en ventas netas, el costo de la mercancía es 61 y me está quedando 39 pesos solo por vender mi producto. O sea, yo le gano 39 pesos por cada 100 pesos que yo vendo. Este que yo estoy sacando aquí se conoce en el análisis financiero como el margen bruto. ¿Cuánto me gané simplemente por vender mi producto? Y si yo quisiera sacar este valor, diría lo siguiente: lo que me gané al final sobre mis ventas netas, que son el 100%. Y miremos, ¿cuánto me da? Eso me da un 5%, 5.05. ¿Qué está diciendo? Que esta empresa, por cada 100 pesos que vende, al final a los accionistas les quedan 5 pesos. Y este se llama voy a poner aquí abajito, margen neto. Y miren lo siguiente, si yo quisiera sacar sobre la utilidad operacional y digo, mire, esto fue lo que me gané sobre lo que vendí, le saco un porcentaje, esto me da el 10%, y esto es lo que se llama el margen operacional. ¿Qué está diciendo ese margen? Está diciendo que por cada 100 pesos que yo vendo, al final de utilidad, solo por dedicarme a mi negocio, vendiendo, pero también asumiendo que para poder vender tuve unos gastos, me están quedando 10 pesos. Y ese margen operacional yo lo puedo aumentar o disminuir también si tengo otros ingresos y tengo otros gastos. Pero, en conclusión, podemos decir que siempre en una empresa las ventas netas son el 100% y que la utilidad antes de impuestos será siempre el 100%. Y que yo, pues, el costo de ventas se lleva un gran porcentaje porque es el costo de la mercancía. Mire. Por cada 100 pesos que yo vendo, la mercancía cuesta 61 pesos y me quedan 39. Y si le quito los gastos, me van quedando 10. Y si le sumo otros ingresos, le resto otros gastos y le quito los impuestos, me quedan 5 pesos.
Miren cómo se redujo enormemente el margen operacional al margen neto. Y este sería el ejercicio del despipor de una empresa comercial.